Hablar acerca de confianza total. Confianza total. La mayoría de las personas, al menos lo decimos con nuestros labios, que tenemos una confianza en Dios. Todo el mundo confía en Dios. Tú miras por los medios de comunicación y vas a encontrar periodistas, personas que entrevistan y mucha gente dice, ay, sí, no, si Dios quiere. Ay, no, sí, ay, con la ayuda del Señor. Esperemos en el Señor. Ay, bueno, eso está bien, ¿cierto? Realmente, sí hay una confianza total en Dios. Estamos preparados para las situaciones que se avecinan al mundo. Las situaciones que vienen para el mundo no son fáciles. Nosotros, como tenemos una total confianza en Dios, pase lo que pase, nuestra confianza está en el Señor, Él nos va a sostener, y es lo que hablaba la palabra de Dios en toda esta semana, analizando, por ejemplo, en Mateo y en Juan, acerca de cómo Dios prospera, cómo Dios provee, Dios y la riqueza, sacando el tiempo para Dios. Y bueno, eso ha sido como la enseñanza esta semana que hemos tomado de Él. Pero quiero decirles algo que es una realidad, no lo puedo negar en este día, y es que a pesar de que vengan tiempos difíciles, lo acabo de decir, si no estamos preparados y con una confianza total en Dios, no estaremos listos para los tiempos que se avecinan en nuestro mundo. No es, no podemos salirnos de la realidad mundial de que estos tiempos que estamos experimentando hoy son principios de grandes necesidades, necesidades económicas, momentos de desempleo, momentos de crisis que van a venir al mundo. Nosotros creemos que la venida del Señor está muy cerca, está mucho más cerca que cuando nosotros creímos, está mucho más cerca que cuando el Señor Jesús la anunció, porque la tierra se está preparando para algo, ya lo estamos viendo que si esas cosas que escuchamos a diario en las noticias se dan, va a haber mucho sufrimiento. Nosotros tenemos total confianza en el Señor, Él nos va, en medio de las pruebas, va a dar la salida, pero espere un momentico, yo le digo algo, si no aprendemos a entender cómo desarrollar confianza en Dios, no estamos listos para lo que se venga. Porque de labios para afuera lo podemos expresar, pero en medio de la dificultad es cuando temblamos, cuando nuestra tensión está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer ese desarrollo de una total confianza en Dios, ¿cierto? Muchos años, por muchos años, los ministros hemos predicado, bueno, los que somos más bíblicos, y le hemos dicho a ustedes como pueblo del Señor, y nos han dicho a nosotros, porque todos recibimos enseñanzas de la palabra, que apartemos un tiempo especial para Dios. Gracias a esto, muchos hermanos en la fe han empezado a apartar tiempo para el Señor, y cuando uno saca tiempo para el Señor, pues va a tener resultados. Resultados como que, como la fe, que viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Muy bien. Y no solamente fe, sino que empezamos a desarrollar la confianza. Entonces la confianza es algo que es en nosotros, que va a entrar, que no es algo que llega por inercia, que no es algo que se va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a colocar en nosotros confianza porque sí, sino que la confianza va a crecer en la medida que nosotros nos acercamos a su palabra, somos probados, y entonces en medio de eso vamos desarrollando esa dependencia a la palabra del Señor. Entonces, la dependencia al Señor es algo especial porque se da, recuerde, a través de esa comunión personal con Dios, esa comunión permanente con Dios, y entonces esa comunión que tenemos con Él da a luz la confianza que nosotros podemos desarrollar en Él. En medio de las dificultades de la vida, nosotros podemos encontrar seguridad y paz en el Señor. Salmo capítulo 62, 8, nos dice la palabra del Señor: esperad en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Entonces aquí está hablándonos de cosas, ¿cierto? Lo primero que yo veo acá es que dice que esperemos en el Señor y que derramemos
delante de Dios nuestro corazón. Ahí está el secreto. Ese es el problema que nosotros en muchas ocasiones tenemos, que nosotros no sabemos esperar en Dios. Lo vemos en el caso del ser humano. Si miramos la vida de Abraham, Dios le hace una promesa a Abraham, él está esperando la promesa de Dios, no se cumple inmediatamente, y como él no ve de una manera inmediata esa provisión de Dios, ¿qué hace Abraham? Intenta que se cumpla el propósito de Dios a través de los medios humanos. Entonces, no fue a través de su esposa, sino a través de Agar, una mujer esclava que le servía, y a través de ella él pretende cumplir los propósitos de Dios, y lastimosamente al no tener total confianza en Dios, sino una leve confianza, o sea, yo sé que Dios lo va a hacer, pero yo creo que hay que ayudarle. Yo sé que Dios va a orar, pero ¿qué tal si yo hago esto? No, un momentico. El Señor va a cumplir su propósito en ti, el Señor va a cumplir su propósito en mí, cuando nosotros aprendemos entonces a esperar, confiar y derramar nuestras vidas delante de Él. Si estos ingredientes no están juntos, no lo vamos a hacer. Es más, estos ingredientes tienen una forma de llegar a nuestras vidas. Yo veía a mi hijo mayor que le gusta mucho la cocina, y él desde el día viernes estaba preparándole un alimento a la mamá, y yo le decía, hermano, ¿y ese alimento que cuándo nos lo vamos a comer? El domingo. Pero lo estás preparando desde el viernes, es que esta carnita que quiero hacer, este rollito, yo la quiero madurar. Tiene que ir yo no sé, al enfriamiento bajo yo no sé cuántos grados, en una caja de yo no sé qué, para poder que ciertas cosas que le echa tengan la posibilidad, y al otro día yo no sé qué le hace, y al otro día, y ahorita que nos levantábamos decíamos, Dios mío, ¿qué está pasando por allá? Tranquilos que a mediodía vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces es todo un proceso, ¿cierto? Si a mí me dicen hágalo, yo lo hago en un ratico, y la carne pues no tendrá el sabor, y los ingredientes de las otras cosas no tendrán el sabor. Eso estoy hablando en cuanto a alimentos. En la vida espiritual, siempre Dios va a formar a los hombres y las mujeres de Dios. No los va a formar de la noche a la mañana. Eso no va a llegar por inercia. Personalmente no creo en esos ministerios relámpagos, esas personas que llegaron al Señor y a los 6 meses ya son los espectaculares, ya son predicadores internacionales, hasta apóstoles les dicen a ellos en 6 meses, y yo digo, Dios mío, qué daño le hacen a esta persona. Al año, a los 2 años, un fracaso emocional, y estas personas se van al suelo. Ay, pero eso fue un apóstol, eso fue un yo no sé qué, que eso fue un evangelista. ¿De dónde salió? ¿Quién era? ¿De qué forma Dios le formó? Hubo un tiempo de esperar en Dios, hubo un tiempo de crecer en la palabra, hubo un tiempo de confiar en Él, hubo un tiempo donde esa persona pudo derramar su vida al Señor y entender que cuando el Señor va a utilizar a una persona, siempre es Dios el que está al frente y nosotros somos los que estamos detrás. Es que la gloria es de Él, no nuestra, no es buscar el protagonismo, es Dios el que está en esa posición. Entonces, cuando estos 3 ingredientes están ahí y Dios está obrando a través de esto, que la gloria es para Dios, que nadie se está ganando esa gloria que es para Él, y que entendemos que es por la pura misericordia de Dios. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? Pues porque es Dios en su misericordia, es Dios obrando, y esas victorias que Dios nos van dando son tan especiales porque entendemos que es Él. Esta mañana, cuando las hermanas pues han ido evolucionando con su programa de niños, y hemos llegado a un mejor, todavía falta un camino muy largo por recorrer, pero de cómo empezamos a hoy. Y ellas se llamaban, mi esposa se hablaba con ellas, lloraban y decían, ay, el Señor tan lindo, ay, el Señor, cómo es de lindo el Señor, ¿cierto? Otros dirán, no, eso es que hay, menos mal que bajamos ese software, y menos mal que estamos haciendo esto, y menos mal que nos ha dado capacidad, es que esta es la que... No, ese aprender a entender que Él nos sustenta, Él nos da las fuerzas, Él nos da ánimo, Él abre la puerta, Él nos muestra por dónde caminar, Él obra por acá, Él obra por allá. Entonces esa es la confianza. Acuérdate, estamos hablando en esta mañana de confianza total.
confianza total, no un poco de confianza, total, porque la fe es esa confianza total. La fe es la certeza, Hebreo nos lo describe así, ¿cierto? De lo que se espera, un momentico, ¿de lo que se espera en qué? La certeza de lo que se espera de las promesas que Dios ha dado en la palabra, en los propósitos de Dios, en la soberanía de Dios. Entonces la fe es la confianza de que Dios va a cumplir lo que Él sabe que va a hacer. No, es que yo creo que el Señor me va a dar, va a hacer, la gloria es para Dios, pero Él nos va a colocar, nos va a subir a las alturas, la gente va a ver en nosotros, ¿qué? Va a ver en nosotros unas vasijas de barro sencillas en donde Él ha colocado un tesoro muy grande. Entonces, a medida que pasan los días y que nosotros nos volvemos personas temerosas de Dios, un momentico, temerosos no es que tengamos miedo que nos vaya a caer el juicio de Dios, que yo escucho muchas personas que me encuentran en el camino y que no tienen un concepto claro de la salvación, entonces dicen, hoy soy salvo, ayer hice tal cosa, ay no, ya perdí la salvación, ay Dios mío, perdóneme, ya perdí la salvación, ya no te agradé, hermano, pague un precio. Pero no es ese precio de morir a nosotros mismos, de dejar que Él tome posesión de nosotros, sino pague un precio es ayune mucho, ore mucho, lea mucho la palabra, sea una persona que usted sí es un santo. Entonces, yo sí, claro, yo tengo a Dios, no es que yo oro, yo ayuno, no soy como esos pecadores, como esos gamines, como esos yo no sé qué, porque así tratan a la gente. Y yo, ¡oh! No, Dios mío, una persona que está pagando el precio es morir al mismo, entender que es por la gracia de Dios que cada día nos mantenemos. Por la gracia de Dios que cada día nos sostenemos. Amén. Entonces, a medida que nosotros nos vamos levantando en Dios, Él nos va dando la capacidad de caminar por este mundo, entendiendo que día a día colocaremos nuestras vidas en las manos de Él. Y si tenemos una labor que el Señor está colocando en nuestras manos, entonces derramar nuestras vidas, clamar delante de Dios, y entonces Dios se glorificará en los propósitos que Él tiene. Y qué bueno que entendamos que cada victoria que recibimos no es por las capacidades, no es porque seamos muy inteligentes, sino porque es la gracia, solo la gracia de Dios. Hemos estado viendo a través de la palabra en esta semana como Pablo, un hombre de esa, humanamente hablando, grandeza, todas esas cosas en Gálatas nos habla que eso no tiene valor frente a lo que es Dios como tal. Es Dios el que se lleva la gloria, y Él dice que todo ese conocimiento y todas esas cosas Él las tenía como basura, y como por realmente el término que utiliza la Reina Valera es basura, pero el término original es como si fuera estiércol, o sea, cosas que no tienen valor para nada, para nada. En Hebreos capítulo 13 está hablando acerca de Cristo como Dios, ¿cierto? Que Cristo es inmutable, y habla de nuestra necesidad de permanecer en amor fraternal, de no tener, de tener comportamientos nosotros como hermanos. Entonces va a hablar acerca de no olvidarnos de la hospitalidad, porque de pronto aún gente en el Antiguo Testamento pudo haber hospedado ángeles y etcétera, ¿cierto? Y habla acerca del cuidado, de cuidar la gente, de honrar nuestro matrimonio, nuestras costumbres como deben de ser. Pero el verso 6 dice de la manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. O sea, yo tengo confianza total en Dios, entiendo que es Él, que es por la gracia de Dios. Y como les decía al comienzo del programa, lo que viene para el mundo, como ministro yo no te puedo negar que va a ser una situación complicada, porque a la luz de la profecía y escatología bíblica, el mundo va a ir decayendo, decayendo, la economía mundial va a decaer, el mundo va a necesitar en un momento determinado y determinante unirse. Entonces vendrá un gobernante mundial que va a satisfacer las necesidades de la gente, y que él mismo se va a proclamar como esa solución. Pero no solamente en esa parte, sino en la parte religiosa va a haber una persecución de una u otra manera a la iglesia, eh, en una pequeña prueba, y cuando todo ya como que se va a poner en crisis, 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 así que entonces ya va a venir el Señor y vamos a ser arrebatados juntos con el Señor. Pero tendrá que venir un cierto momentico de prueba. Entonces,
yo veo a través de la escritura como hombres que Dios pudo utilizar y que hoy nosotros los colocamos como grandes ejemplos. La Biblia habla de un salmista, de un adorador. Y yo le digo, yo a los que cantan en la iglesia no les digo eh, que la gente les coloca y ahí vienen los artistas y artistas. Yo creo que Dios levanta gente que adora al Señor, que en su intimidad tiene una experiencia tan especial con Dios, que Dios los puede ayudar en el momento de traer el pueblo a su presencia, a experimentar grandes cosas que dependen de esa relación con Dios. ¿Por qué los salmos nos impactan tanto? Porque los salmos, al ser escritos por estos hombres de Dios, ¿cierto? 75, 76 salmos los escribe David, un hombre que aprendió a intimar en Dios. Vemos sacerdotes muy especiales, gente como Emán Erraíta, como Etán Erraíta, como Moisés, como Salomón. Cada uno de los escritores, Asaf, que tuvo experiencias con Dios, nos llevan a entender lo que es y quién es Dios en realidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de David, que aprendió a clamar a Dios en cada momento, en cada crisis, cada situación, en donde vemos a Dios a David en la escritura, humillándose, rasurándose su cabeza por allá en el incienso, en sus situaciones, porque la vida de David tuvo unos momentos, unos clímax especiales, ver la gloria de Dios de esa manera tan grande, por ejemplo, con el caso de Goliat, y entrar al pueblo como Dios, ser bendecido por el Señor glorificarse en la vida de David de esa manera y después ver una decadencia moral tan grande como en el caso de su adulterio. No pareciera que un hombre que llegó a esas grandezas, pero es que esas grandezas del hombre son grandezas en Dios. Nadie va a experimentar picos altos en su vida, climas altos en su vida, en sus propias fuerzas. Los climas altos de los hombres de Dios fueron los momentos de más humildad. Y también Dios permitió que sus propias consecuencias, que sus propios pecados lo llevaran a momentos donde se sentían lo peor, donde se sentían que no valían nada. ¡Oh, qué bendición! Y déjeme decirle, en el camino de la vida al soberbio le pasa eso. ¿A quien ha subido y llega a ese punto? En la misericordia, el amor de Dios es tan grande que no es que Dios los lleva allá, es que por la palabra del Señor muestra que esa soberbia los va a bajar. La misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Algunos de ellos en su soberbia se humillan. David fue humillado delante de la presencia de Dios y logra tener experiencias increíbles. Entonces, mire, en medio de esa situación que David vive, entiende quién es Dios. Qué bueno aprender a entender quién es Dios. Y en 2 de Samuel capítulo 22, 7, y también voy a hacer alusión al versículo 18, en donde dice que en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Mire la respuesta tan linda. Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Cuando la tormenta más grande llega a nuestras vidas, Él estuvo listo para invocar a Dios, para cantarle a Dios. Y entonces por eso en ese capítulo 22, del verso 2 al 4, Él le dice al Señor, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Uy, hermano, aquí estamos hablando de este texto. Para mí me da una fortaleza en el Señor, porque es como Él ve a Dios y logra ver a Dios como ese fortalecimiento, como ese libertador, ¿cierto? Y dice, fortaleza mía, en Él confiaré. Sí, no puedo confiarme en mis fuerzas, no puedo confiarme en mis habilidades. Él es mi escudo, el fuerte de mi salvación, Él es mi alto refugio. No, no, no. La visión que este hombre llegó a tener de Dios, lastimosamente, tuvieron que venir momentos difíciles. Cuando llegan momentos difíciles, nosotros los seres humanos vemos a alguien que llega a ese punto y lo estigmatizamos. Para nosotros esa persona es el diablo.
para nosotros esa persona se convierte en lo peor. Cayó de la gracia de Dios, desechado. Y uno ve que lastimosamente el ejército más malo que existe sobre la tierra parece ser que es el ejército de muchos cristianos, ¿no? Porque alguien cae de la gracia de Dios y todo el mundo le cae encima. Pero qué bendición son esos momentos para una persona que al bajarlo Dios de ahí entiende la grandeza de Dios. No, en momentos así es donde entendemos. Y Dios a todos nos va a llevar a momentos difíciles en la vida, en donde tenemos que ver a Dios como el que suple nuestras necesidades, el que obra en los momentos de dificultad. Entonces, cuando Él ve toda esa violencia llegar a su vida, en ese capítulo 22:6 de 2 de Samuel, entonces Él puede decir, ligaduras del Seol me rodearon, o sea, de muerte, rodearon mi vida. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Sin embargo, usted y yo vamos a mirar que ninguna de estas cosas dañó la confianza que él tenía en Dios. Fue un ancla el Señor para la vida de David. Lo ubicó, ¿cierto? Y David puede deleitarse en su palabra. A pesar de los picos que tuvo David en su vida, usted va a ver que al final de su vida tiene un gran reconocimiento de Dios y al dar la bendición suya a su hijo, él tiene que reconocer esa grandeza de Dios y en el consejo que él le da a su hijo, una de las cosas grandes que uno va a mirar en David es llevar a su hijo a esa total confianza en Dios y decirle a su hijo que si no lo hace así, no verá en su reinado la bendición de Dios. Entonces David, al ver las tormentas llegar a su vida, tan tremendas, pudo deleitarse en la presencia de Dios. Hoy sucede cosas similares, porque en medio de las dificultades hay quienes han aprendido a intimar con Dios. Hay quienes se alejan. Tienen la dificultad, cogen la Biblia y la colocan a un lado, pero no estoy hablando solamente de la Biblia como un libro, sino todos los principios de fe y se hacen a un lado, ¿cierto? Pero qué bueno es cuando aprendemos a tener respeto, amor. Y esta semana hablamos de temor, ¿cierto? El temor de Dios. No es miedo a Dios, no es miedo a Dios, es respeto a Él. Le amo tanto, le respeto tanto, tengo temor de Dios, no miedo a Él, la misericordia de Dios es grande. ¿A dónde nos iremos? ¿A dónde nos esconderemos de la presencia del Señor? Si vamos al lugar más alto, allá está Él. Si vamos a lo profundo del mar, allá está Él. No hay forma de nosotros obviar la presencia de Dios para nuestras vidas. Encontrar al Señor en nuestra vida es lo más grande que ha podido pasar a nosotros. Ahora, estos tiempos, entonces están demandando que nosotros nos acerquemos a Él de una manera muy, muy, muy sensible y que nos podamos humillar a nosotros. Hay promesas en las Sagradas Escrituras en donde en los momentos de dificultad deberíamos tenerla. Yo tengo algunas de estas promesas acá que podría ser para los tiempos que vivimos. En Hebreos 13:5 dice la Sagrada Escritura, sea vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Entiende que el Señor tiene el control. Las cosas en esta tierra pasan. Todo es efímero. Esto, la casa, lo que tú puedas poseer, eso se puede perder. Sí, eso se puede perder. No, pastor, no diga eso. Eso se puede perder. Pero Dios no. Pero Dios no. Desnudos llegamos, desnudos nos iremos a la presencia del Señor. Muchos han acumulado riquezas y al morir sus hijos las han despilfarrado. Y todos dejaron de comer, dejaron de alimentarse, dejaron de tener, no voy a decir quedarse en la gran vida, pero hay gente que toda la vida acumula. Conozco personalmente, de personas que tienen riquezas, propiedades. ¿Y cuánto vale la propiedad de ese señor, de esa señora? Las propiedades, 5.000, 6.000 millones.
Y el día que se van a comer una comidita, se comen un huevito con un poquito de arroz y de adorno y demás. De pronto, una papa con sal. Esas cosas, qué triste, ¿no? Que la gente acumule así. Pero también entender que las riquezas nuestras no están acá. Si Dios nos hace mayordomos de las cosas de Él, amén. Pero recuerda, todo lo que Dios nos ha dado, así como Dios nos lo da, en el momento que Dios determine, o que por cosas o circunstancias o momentos de dificultad o de persecución pueden perderse. Y ahí es donde la gente va a ser probada, porque de donde está tu tesoro, está tu corazón. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En la prueba se conoce al creyente. Cuando una persona es probada en cualquier área, con mucho o con poco. Si es con mucho, con responsabilidades, con cargos, y se le sube a la cabeza todo eso que recibió, qué pesar, porque su corazón no era bueno. No, es que lo dañó la fama, lo dañaron las responsabilidades, lo dañaron los cargos. No, ese señor, esa señora no dañaron eso. Eso estaba en el corazón. Dios permite que eso llegue a la vida de esa persona para entender el corazón. Ay, pero va a caer de ese edificio en donde se montó, de esa supuesta grandeza que tiene. Sí, esa persona puede caer de ahí. Lo más factible es que en la misericordia de Dios sea humillado. No dice la escritura, el mismo, creo que es el mismo de que dice que muy bueno es haber sido humillado para conocer tus estatutos. Ay, Señor de la gloria. Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará a Dios y no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué es andar en integridad? Ser nosotros los muchachos del paseo. No, andar en integridad es guardar la palabra del Señor en mi corazón. He guardado mis dichos para no pecar contra ti. Lina, ¿me estás escuchando mejor en este momento? Estoy intentando usar manos libres, pero si no, toco a volver a usar el celular. ¿Cómo sientes en este momento? ¿Me lo puedes decir, Lina? Está bien, muchas gracias, mi hermana. Muy bien. Entonces, las promesas de Dios nos han dado consuelo y bendición por mucho tiempo. Lo voy a poner así, listo, no hay problema. Nosotros entonces tenemos que conocer las promesas de Dios, y cuando entramos entonces a su trono, había un grupo que era el grupo de los puritanos, y leyendo acerca de ellos, ellos veían que cada promesa de Dios que era dada era algo especial, porque cada promesa era dada para que ellos entendieran los tiempos difíciles y en los tiempos de prueba. Entonces, en medio de las pruebas, promesas de Dios, y en medio de las bendiciones también esas promesas, porque toda promesa que tiene la escritura, toda, tiene una condición. Todas las promesas. La mayoría de personas reclaman las promesas sin saber las bendiciones, las condiciones a esas promesas. Promesas como de bendición, si el Señor será, la Biblia presenta al Señor como Jehová rojo y cierto, nuestro pastor. Y por allá en Isaías lo menciona y dice, el Señor me pastoreará siempre en las sequías, saciará mi alma, dará mi vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego y como manantial de aguas. Ay, qué rico uno en la casa decir, gracias Dios porque tú eres mi pastor y tú me pastorearás en los momentos de dificultades, amén. Sí, la Biblia lo dice. ¿Saben qué parte de Isaías? 58. Pero dice, si dieres el pan al hambriento, si no golpeares con puño inicuamente a quienes están sirviéndote o trabajando para ti, y empieza a hablar de mi actitud frente a otros. Entonces dice, si tú hacia otros actúas de esa manera, creo que ya es por allá el versículo, no sé si es 14 o 24, que dice, si haces eso, entonces nacerá tu luz como el alba y crecerá como hasta el mediodía, creo que dice ahí, y dice, y Jehová te pastoreará
Siempre. O sea que para que Él haga eso conmigo yo tengo que... Claro. El Padre Nuestro no nos lo enseñaba hace unas semanas que yo tenía que perdonar. Y Señor, tú me perdonas de la misma manera que yo perdono. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, perdóname de la misma manera, perdona mis ofensas como yo perdono. Señor, así como yo me manejo con otros. Eso lo dice Isaías, eso lo acabamos de ver también en el libro de Mateo en cuanto a la oración. ¡Ay, Señor! Para mí, el concepto que manejaban los puritanos es cierto, porque cada promesa de bendición que Dios daba es un argumento santo de Dios. Hay que respetar cada promesa. Hoy nosotros como que las promesas bíblicas y a veces a algunos, bueno, la Biblia dice tal cosa, sí, eso dice la Biblia, pero a mí no me parece. Ve, Dios tan charro, ¿cierto? Ay, Dios mío, el barro diciéndole eso a su Señor. Por Dios, pero necesitamos ser más espirituales. Esas victorias grandes o pequeñas, al derramar nuestra vida delante de Él, al entender que esas cosas, por pequeñas que son el resultado del amor de Dios a nuestras vidas. Bien, entonces los puritanos decían que uno no debía sentarse a la presencia de Dios con esa fe, ¿qué podríamos decir? General, o sea, que la gente dice, sí, yo creo en Dios y ya. No, sino que es una fe de entender qué significa estar delante de la presencia de Él, delante de su trono, para recibir la misericordia en los momentos de necesidad. No podemos tener una idea general de Dios. No podemos solo en algún momento expresarlo y decir, Señor, ay Señor, es que usted conoce mi corazón. Usted sabe, Señor, quién soy yo. Dios sí sabe quién somos nosotros. Hay que decírselo, ¿cierto? Señor, usted conoce mi corazón, pero... ay, Dios mío. No, Dios sabe que yo lo amo así, yo amo. Ay, no, es que... ay, no, yo amo tanto, tanto a Dios. Y uno mira eso y uno queda mirando así como tanto. Ay, no, esta persona se ganó la lotería con esta persona. No amamos tanto a Dios. Dios nos amó tanto a nosotros. Mejor, dejémoslo así, ¿cierto? Entonces, hay algunos momentos específicos en donde nosotros necesitamos esa confianza especial. Y dentro de esos, yo creo que uno de ellos es cuando nos lanzamos a lo desconocido. Dios nos mete en algo que nosotros ni entendemos. Vamos a enfrentar cosas que no entendemos, pero Él es tan hermoso, tan grande y tan precioso que nos va a llevar a ellas. En el caso de hombres como Moisés, Abraham, por ejemplo, Abraham, ese acto de obediencia tan grande que Dios le dice, salga de su casa, salga de su familia, camine hacia lo desconocido. Es que, hermano, ¿sabe qué? Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Sabe por qué hay gente medrosa? ¿Sabe por qué hay gente cristianos humillados en empresas, en lugares donde los patrones hacen lo que quieren con ellos? Porque de pronto Dios viene tratando su corazón y diciéndoles cosas y el cristiano dice, ay no, Dios mío, es que si me voy de aquí pierdo la cuchara. Ay Señor, no, yo prefiero que me maltraten, que limpien el piso conmigo, que hagan lo que quieran, porque puede que sea un trato de Dios. Yo no estoy diciendo que si estás pasando por eso, porque es el trato de tu corazón, pero a muchos Dios les ha dicho, marche, de un paso de fe. Abraham tuvo un trato con Él, es el trato de Dios con tu vida. Ahora no vas a decir, ay, el pastor dijo eso. Sospecho, tengo una gran sospecha de que Dios me está... No, pero si Dios viene tratando con tu vida todos estos días, salir a la palabra, al escuchar no solo este mensaje, sino a través de Dios ha utilizado medios, y tú lo único que puedes decir esta mañana es, ay, Dios mío, otra vez lo mismo, que soy duro, que no estoy dispuesto, y siento que esa palabra es para mí, es para ti. Que es el fruto del trato de Dios, no es el fruto ni de tu capricho. No, qué bueno y esta empresa, yo no quiero nada de acá. Si Dios te puso allá, te va a tratar. Otra cosa diferente es que hayas entendido, aprendido y crecido, y que ya Dios te diga, da un paso de fe. Abraham lo hizo y era tangible, ¿cierto? Una promesa de Dios.
Génesis 12:1 dice que Dios había dicho a Abraham, vete de Abraham todavía no se llamaba Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, ¿cierto? Y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Salir a Abraham de esos lugares desérticos, pues estaba ahí con su familia y él estaba en Ur y era una ciudad y ellos eran una familia, pues, al ver uno de esos era prestante, que él tenía riquezas en ganados y en esclavos y todas las cosas. Y Dios le dice, no, váyase de aquí, atraviese, yo le voy a decir para dónde es, hágale de aquí para afuera. Lo primero que Abraham pensaba era, ¿y qué tal si los enemigos me miran, los ladrones, los bandidos, y me miran todas estas riquezas que van a hacer? Pues me van a rodear, me van a matar y van a acabar con todo lo que yo tengo. Y eso que Dios no le había dicho lo que realmente iba a enfrentar, que era horrible. En el caso de Abraham, Abraham lo sacó de la comodidad, lo llevó a la incomodidad, y después de llevarlo a la incomodidad, le brinda una gran bendición que él no vio. Porque Dios le dijo que le iba a dar una descendencia como la arena del mar. ¿A quién pudo ver a Abraham como hijo? Él buscó a Ismael, no era por ahí. Dios le dio a Isaac, sí era por ahí. Pero note la gran diferencia. Dios en el desierto lo llevaba. El viento del desierto. La vida en el desierto. Ay, qué duro para Abraham. Él salió. El Señor le mostró a Abraham que debía salir. ¿Le dio un plan detallado? No. Solamente le dice, reúne tu familia. Hebreos 11:8 nos habla de eso. Que le dijo que reúne tu familia, empaca tus pertenencias, deja a tus parientes, vete al lugar que yo te voy a decir. 75 años de vida tenía este hombre. Que no estoy hablando de un muchacho. Yo recuerdo mi juventud sirviéndole al Señor. Los hermanos de la iglesia me han escuchado historias que con Damari recién casado a los 20, 21 años recién cumplidos, nos íbamos y nos montábamos en volquetas encima de piedra y nos íbamos para el Magdalena Medio, arrancamos para Bogotá, después Bucaramanga. En 5 años vivimos en más de 37 lugares, en 5 años haciendo obra misionera. Dormir donde nos cogiera la noche, dormir en bultos de maíz, normal, dormir en lugares tan horribles que mi esposa en embarazo y al despertar encontrar no era una fara sino era una rata así de grande justo en la barriguita de ella. Tan lindo Dios, ¿cierto? Dándole calor al bebé, al mayor. Esas son cosas de locura de muchacho. Un muchacho de 20 años, pues vámonos, enloquezcámonos y hagamos la obra del Señor, y esto es muy chévere y bueno. Pero a los 75 años, que el Señor le diga a una persona, arranque de nuevo y arranque con todo su patrimonio y arriesgue todo lo que usted tiene. Es que Abraham no era un mocoso, Abraham ya era un hombre adulto. Láncese sobre la fidelidad de Dios. No hay explicación, no hay avisos, no hay itinerarios, no hay carros contratados para llevarlo a través del desierto. Vaya, ¿a dónde? Yo le voy diciendo. No hay problema. Confíe en las promesas que yo le tengo. ¿Qué hace el hombre? Sale. ¿Para dónde? No sabía. Solamente había una promesa de Dios. 1, te mostraré. 2, te bendeciré. Es que por eso necesitamos una confianza en Dios en estos actos de obediencia a su palabra. Bueno, Sara era una mujer, era la esposa de él. Ay, yo me imagino a la Sara como cualquier mujer, yo me la imagino como las mujeres hoy en día, ¿cierto? Mi amor, ¿y qué dijo Dios? Que saliéramos. ¿Para dónde? Que atravesáramos de aquí para allá. Entonces nosotros no vamos a tener casa, porque las mujeres siempre piensan en eso, la estabilidad. Y los niños entonces, ¿cómo los vamos a educar? Ay, mi amor,
¿Qué llevo? ¿Qué empaco? Todo. No puedo dejar una cosita por si de pronto nos devolvemos a la... todo. La gente cree que cuando Dios lo llama a uno a la obra del Señor, pues eso es fácil. Por ejemplo, cuando Dios lo llama a uno como misionero, con mi esposa durante mucho tiempo salíamos y no sabíamos si volvíamos. La primera vez que salí de la ciudad de Medellín, nosotros casamos sin nada. Y en ese tiempo ya Dios nos había dotado la casita, teníamos lavadora, nevera, pues lo normal, estufa, juego de sala, juego de comedor, mi biblioteca, pues cositas que uno normalmente no tenía. Yo me fui con un carro 600 para Bogotá y el Señor trató con nosotros en Bogotá. Llegamos a Bucaramanga con una caja de cartón y cuando pedimos las cosas a Bogotá, porque las habíamos guardado en un centro de habitación, al líder le había dado por sacar las ollas, sacar todo, nos desvalijaron todo y no, no, eso ya lo dejamos en el centro de rehabilitación. Y entonces nosotros, ¿qué? Que Dios los guarde, que Dios les ayude, allá Dios les va a prosperar. Pues sí, en Bucaramanga Dios nos bendijo. Y al volver a Bogotá, vinimos con las cosas, pero la persona con la que trabajábamos era un ungido, era un oráculo de Dios, y como él era el oráculo, determinó que no nos entregaban nada porque habíamos terminado el ciclo nuestro en aquel lugar, y otra cajita de cartón. Así llegamos a Medellín. Hicimos la obra de Dios, sí. ¿Lo hicimos mal? No lo hicimos mal. Dejamos testimonio, tenemos grandes amigos en Bogotá, grandes amigos en Bucaramanga, amigos, hijos espirituales, que esas son las riquezas que Dios nos da. Otra vez, en la ciudad, en mi ciudad, sin nada. Pero Dios ya tenía planes, nos estaba formando. Éramos muchachos. ¿Qué tal que Dios nos diga hoy, hágale, arranquen de cero? Cuando comenzamos Palabra y Renovación, teníamos las mismas condiciones. Estábamos en una misión, hubo cosas que ya era el tiempo de salir y hubo cosas que no. Entonces no quisimos contaminarnos, no quisimos ensuciarnos, no quisimos afectarnos espiritualmente ni a nuestros hijos. Y cuando decidimos salir, para muchos fuimos unos locos. 44 años para arrancar una obra de cero. Ya no era un muchacho, ya era un hombre. Pero el Señor había mandado. Y comenzamos. No sabemos ni cómo. Hay cosas que ustedes ignoran. Los hermanos de la iglesia conocen más, porque hemos vivido juntos estas etapas. Sin tener dinero para nada, ni para comenzar una obra, sostenernos, ya después el local, las cosas, y Dios ha sido tan precioso, no sabemos cómo. Fue una locura, muchos nos dijeron locos, familia nos dijo locos. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Pero Dios es tan lindo, tan especial con nosotros. Y en medio de todas esas circunstancias hemos visto la mano de Dios. Este hombre ya era un hombre maduro. Yo no estoy hablando de mis cosas como, porque yo no me comparo con Abraham. Yo soy todavía, para la edad que Abraham tenía, yo soy un muchacho hoy. Sin embargo, volver a empezar humanamente es muy duro. Y dejarlo todo, muy duro. Pero es Dios. No te preocupes. Nosotros somos muy afanados. Dios todo lo tiene listo para hacerlo como nosotros, como Él sabe, ¿cierto? Entonces, hermano, cuando Él nos manda, no crea que las cosas van a ser suaves. Dios sacó a Israel, lo llevó 40 años por el desierto para formar el carácter de ellos. Dios saca a Abraham y aún así le forma, Abraham le llamamos el padre de la fe, pero mire que a su esposa la niega 2 veces porque tuvo miedo de que lo mataran, porque ella era hermosa, para quedarse
en Egipto. Sin embargo, mire, tan hermoso Dios con Abraham. 2 veces. Su fe fue puesta a prueba y perdió el año. Hoy le llamamos el padre de la fe. Hoy le llamamos el padre de la fe. Pero Abraham en ese momento fue el ejemplo del mal ejemplo. Cuidado con eso. Pero es Dios glorificando en Abraham. Lo grande de Abraham no es Abraham. Ya vimos a Abraham, ya estamos viendo a Abraham negando a Dios. Eso no es lo grande de Abraham. Lo grande de Abraham es Dios en Abraham. Lo grande de un hombre que sirve a Dios. Las grandezas que vas a ver en tu vida no son tuyas. En tus debilidades vas a ver la grandeza de un Dios. Por eso Dios siempre está tratando con nosotros y nos lleva a momentos difíciles. Entonces Abraham va por el desierto, sube las montañas, vuelve al desierto, va a montañas, desciende al pueblo cananeo, toda la etapa que tuvo que vivir Abraham en eso, le toca experimentar la hambruna de Egipto. Menos mal que Dios no le dijo que Abraham, vea, yo lo voy a sacar de aquí, pero lo voy a llevar por esto y esto. No, Abraham, no, yo no salgo. No, yo iré contigo. El Señor dijo que iba conmigo. No me dijo cómo iba a ir conmigo, pero iba a ir conmigo, ¿cierto? En los momentos más difíciles, ahí va a estar Él, pero no va a estar, Él va a estar, Él va a orar, pero yo voy a tener temores en mi corazón. Y tal vez ese temor en mi corazón me acerca más fácil a Dios. El temor que tienes hoy te va a acercar a Dios. Que yo sé que muchas personas que me están escuchando tienen fragilidad en sus vidas. Hoy todo el mundo tiene fragilidad en su economía. Todo, hasta los Estados Unidos. Con ojo te digo todo. O sea, hasta el país como nación, en esa lucha y en esas riquezas que los orientales han tomado, entran en un momento difícil. Entonces uno a veces dice, ¿y el futuro qué es cierto? Y uno que tiene hijos y eso, ¿qué será? Está en las manos de Dios. No te preocupes. Tú eres hijo de Dios, no te preocupes. Que cuando esto se ponga invivible, nosotros nos vamos con el Señor, que es dentro de muy poco. No tenga problema. Usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios estará contigo, ¿cierto? Sí. Este camino que Abraham cruza no es como otros. Pero yo quiero decirle, en medio de toda esa situación y de tantos bandidos y de tantas cosas, nadie podía tocar a Abraham. Porque como Dios lo había prometido, Dios era su escudo, su protector diario. Y a causa de la confianza que él tenía en la palabra de Dios, Abraham se convierte en el amigo de Dios. Bueno, es que decir que uno tiene amigos, yo no sé, porque si yo tuviera mi mano, como lo dije en estos días, sin 2 dedos, me sobrarían dedos para contar los amigos que uno puede tener. Hay mucha gente muy especial alrededor de nosotros, pero en quien llorar en el hombro, en quien apoyarse, en esa intimidad de amistad, ¿cierto? Yo creo que todos podemos decir lo mismo. Hay gente muy especial, pero amigos en ese sentido, ay Dios, es un poco difícil. Y Abraham se constituye en amigo de Dios. Entonces, ese llamado de Dios a lo desconocido en el caminar de Abraham fue muchas veces. Pero la obediencia a Dios lo lleva a grandes recompensas. Capítulo 15, versículo 1, dice la Sagrada Escritura que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, en ese momento no Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nunca pensó Abraham que iba a recibir estas promesas de Dios. Aquí estamos nosotros viendo, hermano, una gran declaración de Dios para aquellas personas que lo obedecen. Algo para que nosotros confiemos totalmente en su palabra. Hermano,
Si estás en las manos de Dios, nunca la protección de Dios se irá de ti. En mi vida ministerial, muchas de las cosas que hago y que he hecho han sido muy locas, así muy lanzadas. Y si el Señor dice que hay que ir, vamos. Hermano, si el Señor le dice hoy que vamos, ¿de verdad usted se volvería a lanzar? Hermano, yo hago lo que Dios quiera. Pero sí he visto una cosa, cada que yo necesito algo, Dios lo provee. Y ni siquiera en detalles, por ejemplo en estos asuntos que estamos viviendo ahora con la tecnología, con todas estas cosas, muchas de las cosas que hemos necesitado, Dios ha sido. Y no falta el Señor abriendo una puerta por acá, colocando a alguien en su corazón que a uno hasta vergüenza le da. Y el Señor, a personas que a lo mejor hace mucho tiempo ni la ves, ni siquiera pasa por tu mente que Dios les va a utilizar como instrumentos de Él, van a aparecer. Yo he tenido momentos en mi vida donde los zapatos están deteriorados, los míos no están deteriorados ahora, tengo zapatos, pero he tenido momentos donde, ay Dios mío, he tenido alguna necesidad. Y yo he tenido zapatos, yo recuerdo una vez que tenía los zapatos mal, entonces para que la gente no me los viera, porque el objetivo es que no los vean, y yo oraba arrodillado, entonces yo me hacía en la iglesia en la última banca para estar contra la pared y quien me viera pues no viera el estado de mis zapatos. Tremendo Dios, porque en medio de esas circunstancias yo no le pedí al Señor los zapatos. Yo sí llegué a ver los zapatos y dije, uy, ya es tiempo de cambiar zapatos, que ay, qué rico. Dije así como, qué rico, pero no oré, ni clamé, ni ayuné, ni nada. Eso, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. Eso fue hoy. Y al otro día me llama el dueño de un almacén de Calzado Montoya, porque no lo es decirlo, también al que honra ahora, ay, no están por ahí. Pero ¿sabe qué hace este hombre? Pastor, sí, no sé, yo estaba por aquí pensando, yo quiero regalarle 2 parcitos de, venga por aquí, me dijo así, yo fui y me dijo, escoja para zapatos, unos negros y unos cafés, y yo decía, yo no los pedí, pedir, no, yo simplemente los anhelé, o vi la necesidad, las cosas más pequeñas, Dios tiene cuidado de ellas, más pequeño. Yo he visto unos detalles de Dios, porque si hay personas detallistas, Dios es una de esas grandes personas detallistas. También en momentos he tenido un mínimo y el Señor me ha dicho, a todo lo que tiene en el bolsillo, entrégueselo a Él. Todo. Y Él los pasa. Todo. Bueno, usted el que manda. Hacemos lo que tenemos que hacer y no hemos dado la vuelta a la esquina cuando hemos visto la mano de Dios multiplicada. Y el Señor aquí hablándole a uno, si no hubieses obedecido, yo no te podría haber bendecido. El orgullo, el carácter, lo que Dios quiere tratar con nosotros. Él le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón y yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Los que obedecemos a Dios y damos pasos en su palabra, no estaremos nunca fuera de su protección. Dios es hermoso. La mano de Dios es especial. Decisiones, toma la decisión que tengas que tomar en el Señor. Yo no sé por qué Dios está hablando de esto, pero yo sé que Dios está hablando de esto. Cuando comenzamos palabra y renovación, nosotros tomamos una decisión muy dura. Pero cuando tomamos la decisión, en el momento de tomarla, muchas cosas llegaron y todo se fue. Y ay Dios mío, ¿cómo vamos a seguir adelante si no pasaron 2 meses cuando Dios había devuelto todo lo que se había ido? Hay tentaciones, claro. ¿Cuál sería la tentación nuestra en un momento de estos? Pues no obedecerle a Dios. Porque la obediencia siempre nos va a costar. Porque hay muchos llamados en la palabra, pero para dar pasos de obediencia. En Éxodo 19:5
La palabra de Dios nos dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Promesa al pueblo de Israel. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y hay promesa también de que el Espíritu Santo estará a través con nuestras vidas, caminando con nosotros, guiando nuestros pasos en las pruebas,